En esta ocasión vamos a reflexionar sobre un aspecto que es fundamental para la relación de pareja, que tiene que ver además con nuestra reflexión de hace 2 programas que abarcamos el tema del desapego, y es la realidad de que hemos de procurar que la casa sea realmente de 2, que la vida sea realmente de casados, y evitar que hayan algún tipo de interferencias, algún tipo de intromisiones por parte de las respectivas familias políticas. Y una de las formas más comunes y que a veces se suele plantear como de las más naturales para que se dé esta intromisión es a través de lo que en nuestro país denominamos la papitis o la mamitis. Es decir, ese apego que uno de los cónyuges o uno de los miembros de la pareja aún conserva respecto a uno de sus padres o respecto a los dos, que también se puede dar el caso. Y esto, aunque en un contexto de tiempo se pueda entender, porque todos procedemos o la mayoría al menos procedemos de una relación de pareja, es decir, contamos con un padre y con una madre, y en ese sentido pues se da, eso sí, de manera natural cierta afinidad hacia uno de los dos, ¿no? Es decir, a veces uno de los hijos tiene más afinidad por la mamá o por el papá, y viceversa. También los papás pues pueden tener la mamá más afinidad hacia uno de los hijos y el papá hacia otro, en fin, lo cual en un principio pues es natural, aunque no significa que sea conveniente necesariamente. Y por ahí vamos a empezar la consideración de nuestra reflexión de hoy. El tema de que, si bien es cierto que podemos sentir como padres predilección por alguno de nuestros hijos, lo cual es natural, hay que procurar que no se note esa predilección por un principio que rige los sistemas familiares y que es muy importante, que es el principio de equidad. Ciertamente la afinidad se da por componentes que pueden ser hasta genéticos, pueden tener que ver con una química cosanguínea, en el sentido de que el temperamento de uno de mis hijos me puede generar mayor afinidad, me puede caer mejor, como se dice ordinariamente, y eso no está mal, porque es algo que en principio uno no elige. El problema es cuando esa afinidad que nace de manera natural se empieza a manifestar, se empieza a reflejar en un trato preferencial sobre alguno de los hijos, creando marginación sobre el otro o los otros, en caso de que haya más de 2, lo cual empieza a reforzar por un lado, ese apego entre ese padre o madre y ese hijo o hija, y por otro lado, pues también empieza a generar un problema de falta de equidad en el seno del hogar, y ambas cosas pues terminan generando un tipo de distorsión muy profunda en el hijo o en la hija, que obviamente va a terminar afectando a su futura relación de pareja. ¿Por qué? Porque en primer término pues va a esperar con mayor pues vamos a decirlo así, con mayor intensidad encontrarse en la pareja a una réplica de ese padre o esa madre con la que se tuvo mayor afinidad, y por lo tanto se esperará también un tipo de trato privilegiado como lo obtuvo en su momento de papá o de mamá, y buscando también recibirlo de su pareja, lo cual en primer término pues viola también el principio de equidad que ha de prevalecer en la relación de pareja. Es decir, si como hijo, porque era predilecto de mi papá o de mi mamá, yo tuve un trato preferencial, pues también voy a pretender un trato preferencial en mi relación de pareja, lo cual no necesariamente es justo, de hecho suele ser bastante inequitativo, porque voy a esperar recibir de mi pareja lo que de manera espontánea podía esperar recibir de mi padre o de mi madre. ¿Por qué? Porque había esa afinidad, porque era el consentido, como se dice también ordinariamente, y en ese sentido se puede llegar a la relación de pareja con serios vicios afectivos, con serias distorsiones respecto al tema de la entrega. Y es que aquí hay que partir de una premisa fundamental. Lo que yo puedo recibir de atención y de cuidados y de afecto en la casa o en la familia de la que provengo, pues es algo que puedo recibir de manera espontánea
de manera, vamos a decirlo así, gratuita y sin tener ni siquiera necesidad de corresponder. ¿Por qué? Porque se da de una manera inherente a la naturaleza del vínculo que hay en la filiación. Es decir, cuando yo me refiero a mi hija, pues lo hago con un vínculo distinto al que puedo referirme a mi esposa, porque el contrato conyugal que me une a mi esposa es de naturaleza distinta al vínculo consanguíneo y afectivo que me une a mi hija. Pero eso no significa que no deba de esforzarme en enseñarle a mi hija a amar, a entregarse, a corresponder, aunque como padre yo no esté esperando esa correspondencia porque la amo incondicionalmente. Pero como sí me interesa que cuando mi hija crezca y tenga a su pareja, sea una persona que le dedique atención, que le dedique tiempo, que le dedique cuidados a su esposo, como su mamá me los tiene conmigo, pues tengo que también exigirle que sepa dar, que sepa renunciar, que sepa sacrificarse, que sepa entregarse, porque si no, va a esperar de su pareja el mismo trato incondicional que estoy dándole como padre, y es ahí donde no podemos plantear como una premisa natural algo que en realidad es una distorsión por ignorancia o por negligencia en la formación de nuestros hijos. Y la distorsión consiste en algo tan simple como esto: en la relación de pareja, la atención, el afecto se han de conquistar, se han de ganar, se han de mantener de manera continua, no se pueden esperar de manera automática como si se puede esperar en el hogar, que dicho sea de paso, muchas veces ni siquiera se puede esperar del hogar, porque lamentablemente pues están viviendo mucha disfuncionalidad en las familias de hoy en día. Es decir, ahora ya estamos llegando a escenarios patéticos en donde los papás no están amando incondicional y espontáneamente a sus hijos porque están más metidos en sus rollos egoístas, están más centrados en su desarrollo profesional, están más apegados a sus relaciones de amistad o a sus actividades sociales, y lamentablemente sí se está presentando un fenómeno en el cual pues ya no es tan espontánea ni tan incondicional la entrega de muchos padres en nuestros tiempos hacia sus hijos. Pero bueno, todavía prevalece, todavía es común que sí la haya, no se ha logrado tanta disfuncionalidad, afortunadamente, como para que ya digamos que eso sea lo común, y entonces sí hay que esperar que tengamos que ser responsables en la formación de nuestros hijos para que no se apeguen a nosotros como sus padres, por un lado, y por otro lado sepan ganarse, sepan conquistar la atención, el amor, los cuidados de su pareja a través del principio de equidad, en donde, sin caer en el exceso de que nada más una parte le está dando a la otra sin recibir nada a cambio, también evitar el otro extremo de nada más recibir sin dar nada a cambio. Las relaciones, ya lo reflexionaremos en otro momento, se sustentan precisamente por ese flujo de dar y recibir, se mantienen en un contexto de compromiso, no de sentimientos. Esto sí ya lo habíamos reflexionado en alguna otra ocasión. Cuando una relación de pareja se cimenta en el sentimiento, pues tiene fecha de caducidad esa relación, porque ya hemos reflexionado anteriormente cómo los sentimientos pues no tienen el rasgo de la permanencia, sino que van y vienen, y por eso las relaciones se han de cimentar por la vía del compromiso. Pues igual tenemos que enseñarle a nuestros hijos que una vez que eligen pareja y una vez que deciden formar su propia familia, han de vincularse a la otra persona, sí, al inicio con un sentimiento muy intenso, pero sobre todo con el fundamento del compromiso, y eso va a exigir cierto distanciamiento, cierta separación del hogar del que salen. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si se van a fundar otra familia, manteniendo un apego a su familia de origen, quien va a pagar los platos es la familia que han fundado. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos exige que a nuestra pareja y a nuestros hijos le dediquemos lo mejor de nuestra atención, lo mejor de nuestros cuidados, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra energía, y por eso hemos de ser, sobre todo en estos tiempos tan demandantes de tiempo y de energía, hemos de ser muy cuidadosos de no estarla compartiendo de manera indebida
con los miembros de la familia de la que provenimos. ¿Por qué? Porque necesariamente se da una distracción que puede afectar a la familia que fundamos, por un lado, y por otro lado también se pueden, sin querer o queriéndolo, abrir las puertas para la intromisión de parte de los suegros en el contexto de la relación marital o de la relación de pareja. Por eso es muy importante que profundicemos en este aspecto del desapego para impedir que afectos que aún conservemos hacia nuestra familia de origen pueda afectar, pueda distorsionar la experiencia, la convivencia de vida a la familia que hemos fundado con otra persona. Y bueno, continuando con nuestra reflexión de esta mañana, en la que estamos abarcando el delicado aspecto del apego hacia nuestros padres o nuestros hermanos o a toda la familia de origen, y cómo puede afectar, cómo puede repercutir de manera negativa en nuestra relación de pareja y en la dinámica de la familia que hemos decidido fundar o que estamos decidiendo fundar. Bueno, pues es relevante subrayar que los afectos, aunque se conserven, pues han de ser delimitados. Es decir, cuando en sesiones de coaching individual he tenido casos que se refieren a esta problemática, la persona que tiene un apego específico hacia su familia de origen se justifica diciéndome o afirmando, pues es que Andrés, ¿cómo pretendes o cómo esperas que yo deje de querer a mis papás o a mis hermanos y me desentienda de ellos? Y sucede el típico esquema de justificarse apelando al extremo opuesto, en donde pareciera ser que lo que se está planteando es que haya un completo olvido y abandono de la familia de origen, y en donde uno, por dedicarse por completo a la atención de la familia que ha formado, entonces debe de desentenderse definitiva y completamente de los propios padres y hermanos. No, evidentemente ese no es el planteamiento, no se trata de eso, y claramente es un tema en el cual, pues, cuando alguien procede de una familia amorosa, pues es normal, es natural que siga manteniendo afectos intensos, profundos hacia la familia de origen, en especial cuando empiezan a haber pues roces, empieza a presentarse el desgaste o se dan desafíos en la familia que uno ha fundado, pues con mayor razón se puede tener nostalgia, se puede extrañar a la familia o al ambiente familiar del que uno procede. Eso es natural, pero como ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, amigas, amigos míos, una cosa es lo que uno siente y otra cosa es lo que uno ha de consentir realizar. ¿Por qué? Porque lo que uno consiente realizar es lo que genera resultados en nuestras vidas, y esos resultados, de alguna manera, pues han de regirse por nuestra escala de valores, han de procurarse basándonos en lo que tiene sentido para nuestras vidas, con independencia de cómo nos sintamos en un momento dado. Y aquí el tema de que el que yo pueda sentir mucha nostalgia, mucho cariño, experimente de hecho apego por mi familia de origen, no justifica que yo descuide o empiece a sacrificar tiempo y dedicación hacia mi familia que he fundado, por andar al pendiente, por andar emocionalmente vinculado y mentalmente apegado a la realidad, a la situación que estén atravesando nuestros padres o nuestros hermanos. Y esto es importante porque, si bien no se trata, como lo acabamos de mencionar, de un completo abandono o una radical desvinculación de ellos, sí se trata de guardar una sana distancia en el tiempo, en el espacio, para que los afectos que seguimos experimentando hacia ellos no entorpezcan, no interfieran, no distorsionen los afectos que hemos de procurar hacia la familia que hemos decidido fundar. Y por eso es muy importante que no utilicemos como argumento para justificarnos, en caso de que tengamos alguno de esos apegos, pues el cariño que sentimos hacia ellos y la gratitud que definitivamente hemos de mantener hacia ellos. Esto es algo muy concreto
es algo entendible, ¿no? Es de bien nacido el ser agradecido, pero hay que tener mucho cuidado. No podemos pretender que la cercanía y la intensidad de la relación con nuestra familia de origen sea la misma una vez que hemos fundado nuestro propio hogar. No puede ser la misma. No puede ser la misma porque no podemos dividir el corazón, no podemos compartimentarlo de tal manera que por yo seguir conservando esos afectos y por seguir manteniendo esos apegos, pues yo termine de alguna manera descuidando a la familia que he decidido fundar. Pongamos un ejemplo para aterrizar estas ideas. Vamos a pensar en el hecho de que a lo mejor por distancia yo no puedo convivir tanto con mi familia de origen, y entonces crea que por ese solo hecho ya estoy cumpliendo con esta premisa de la sana distancia para que no haya interferencias con mi esposa y con mi hija. No. Si yo tengo la familia lejos y no puedo frecuentarla como me gustaría, eso no necesariamente significa que estoy viviendo con desapego hacia ellos y que no estoy interfiriendo con mi familia actual. ¿Por qué? Porque no es una cuestión solamente de distancia o de frecuencia de trato, sino que es una cuestión de qué tanto abarcan mi atención a pesar de la distancia a la que se encuentran. Es decir, si yo me preocupo por mis papás y mis hermanos como cuando vivía con ellos, aunque yo no los frecuente por la cuestión de la lejanía geográficamente hablando, de todas maneras mi cabeza y mi corazón están siendo acaparados en mayor o menor medida por esas relaciones. Y entonces, aunque no los esté frecuentando, aunque no esté viéndolos con cierta frecuencia, eso no significa que no estén ocupando una parte de mi cabeza y de mi corazón que debería destinar de manera más libre, de manera más amplia a la familia que he decidido formar. Y entonces, ¿qué significa? Que aunque yo no los frecuente físicamente hablando, a lo mejor hay un tipo de interferencia porque mentalmente estoy pensando en cómo estarán, o en el problema de mi papá, o en el problema de mi mamá, o en el problema de mis hermanos, y cómo le puedo hacer para ayudarlos, y entonces sin darme cuenta estar desatendiendo a mi familia, porque mi atención está centrada en mis padres o mis hermanos y por eso no presto toda la atención que amerita a mi esposa y a mi hija. Entonces hay que tener muy claro que no se trata de una cuestión de tiempo y espacio solamente en términos geográficos, sino que se trata principalmente de una cuestión de tiempo y de espacio interiores, en el sentido de que hemos de procurar que nada de nuestro estado de ánimo ni nada de nuestra atención se vea distorsionado, se vea contaminado por ese estar pensando en la familia de origen. Claro está que hay excepciones como en toda norma y una de ellas sería cuando tenemos a uno de nuestros padres tal vez enfermo o alguno de nuestros hermanos está atravesando una situación muy delicada, muy grave, como pudiera ser la pérdida de su trabajo o algún problema también marital, en fin. Ahí claro que sí va a requerir de mayor atención, ahí sí hay que lograr una mayor cercanía, inclusive si se puede una mayor presencia, para apoyar, para respaldar, para solidarizarnos con esos padres o con esos hermanos, pero se tratará de algo eventual, se tratará de algo temporal. Lo que no es admisible es que se trate de algo habitual. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué nos salimos de la casa de la que provenimos? Si van a seguir ocupando esa jerarquía en nuestro corazón y en nuestra atención, pues entonces nosotros cometimos una gran irresponsabilidad al pretender fundar otra familia que en la práctica estamos tratando de convertir en una extensión de la familia de la que provenimos, lo cual violenta por completo la naturaleza sistémica de las familias, tanto de la que provenimos como de la que hemos fundado. Por eso hay que tener bien claro que cuando decidimos fundar un hogar, y como todo acto de libertad que se concreta en un compromiso, hemos de tener bien clara la renuncia que eso implica. Cuando formas un nuevo hogar, has de generar renuncias en términos de atención, renuncias en términos de afectos,
renuncias en términos económicos, renuncias en términos de tiempo y renuncias en términos de energía. ¿Por qué? Porque lo nuevo que has empezado, lo nuevo que has iniciado, necesariamente va a exigir de ti lo mejor de ti, y no puedes dar lo mejor de ti si estás dividida, si estás dividido. Y esa tensión o esa emotividad divididas porque seguimos pensando o seguimos apegándonos a nuestra familia de origen, pues claramente va a traer consecuencias que pueden ser muy graves con el tiempo en la familia que hemos decidido originar. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo va a soportar nuestra pareja o nuestros hijos esa ausencia que, si bien a lo mejor no es física, reitero, generalmente suele ser una ausencia de atención y de afectos que tarde o temprano nos pasarán la factura? ¿Por qué? Porque no estamos respetando la naturaleza de la familia que hemos decidido iniciar, porque no hemos terminado de cortarnos el cordón umbilical y entonces seguimos vinculados de una forma indebida a nuestra familia de origen. Profundizaremos en esto después de la pausa. Te ayude. Y bueno, pues entonces, retomando nuestra reflexión respecto a cómo hemos de procurar caer en la mamitis o en la papitis, pues estamos hasta ahora haciendo referencia principalmente del lado de la relación que tiene ese apego, pero también hay que abarcar el lado de la relación que no lo tenga, ¿verdad? Claro, estoy obviando lo grave que sería que los dos tuvieran apegos a sus respectivas familias de origen, porque entonces aquí el daño hacia los hijos sería todavía mayor, ¿verdad? Porque entonces los hijos tendrían que estar padeciendo esas ausencias mentales y emocionales, por llamarles de alguna manera, de sus padres, y en ese sentido, bueno, pues serían bastante perjudicados. Y por eso hay que considerar el caso en el cual, si los dos tienen papitis o mamitis, pues los dos tienen que entender que la naturaleza les exige mayor atención hacia sus hijos que las que les va a exigir respecto a sus padres y a sus hermanos. ¿Por qué? Porque venimos de otros y es para dedicarnos a otros. ¿Sí? Es como la línea natural, el flujo natural de la vida. Procedemos de otros y para darnos a otros, ¿no? Es como hay que seguir con esa directriz de la naturaleza humana. Por su parte, Liliana Aguirre, que nos manda un mensaje de WhatsApp, nos dice: me genera una duda eso de estar dividido. No es bueno darle su espacio a la familia, los amigos, a la individualidad misma, aún con pareja. El estar totalmente dedicado a la pareja, ¿no sería también un apego? Bueno, justo lo que mencioné hace unos minutos, Liliana, gracias por tu pregunta. No hay que irnos al extremo contrario, ¿no? Tendemos a justificar el encontrarnos en un extremo apelando a lo malo que sería caer en el otro extremo. No, por supuesto que no. Cuando yo hablo de un corazón dividido, no estoy hablando de compartimentado, o dividido, no estoy hablando de un corazón que exclusivamente se tenga que dedicar a la pareja, porque sería tan insano, o tal vez más, que el otro extremo. No, me estoy refiriendo a un corazón que de manera indebida está manteniendo una afectividad que ya es desproporcionada hacia la familia de origen, porque ya uno ha decidido fundar su propia familia. Por supuesto que hay que dedicarle tiempo a los amigos, hay que dedicarle tiempo al propio desarrollo personal, hay que dedicarle tiempo a lo espiritual, hay que dedicarle tiempo a la familia de origen, pero siempre cuidando que la preeminencia del tiempo la tengan nuestra pareja y nuestros hijos. O sea, no es un tema de exclusividades, es un tema de jerarquías. Por eso hemos de ser muy cuidadosos de que no se vea afectada la dedicación a mi pareja y a mis hijos por una dedicación desmedida a mis amigos o a mis padres o a mis hermanos o a mi trabajo o a mis hobbies o pasatiempos, porque entonces es cuando estoy generando una inequidad y por lo tanto un desequilibrio en nuestras vidas. Entonces no estamos diciendo, en ningún momento se planteó así,
que haya que dedicarse exclusivamente a los padres, a la pareja y a los hijos. No se mencionó así, por eso hay que entenderlo. Estamos hablando de los casos que excesivamente, en los cuales de manera excesiva se le presta atención y se le conservan afectos a los padres y a los hermanos, y eso afecta y se da en detrimento de la atención a nuestra pareja y a nuestros hijos. Y por otro lado, pues también está el tema de, lo decíamos antes del corte, de las intromisiones, ¿no? Si papá y mamá ven que el hijo o la hija les da tanta importancia o los pone en un nivel de equidad respecto a la jerarquía que hay que tener con su pareja y sus hijos, pues es muy difícil que superen la tentación de no entrometerse. La intención suele ser positiva, suele ser buena de ordinario, pero no suele ser muy eficiente, muy funcional, que digamos, porque pues cuando uno quiere intervenir en la vida de pareja y familiar de los hijos, la probabilidad de que esa intromisión genere algún tipo de daño o acabe muy mal, pues es muy alta. Nos mandan otro mensaje de WhatsApp que nos dice: es sano permitir que la pareja continúe teniendo salidas con personas del sexo opuesto, teniendo ya familia propia, o es parte de las relaciones sociales. Bueno, aquí también hay que hacer algunas acotaciones. No nos ponen el nombre de quien envió el mensaje, pero como sea, gracias por la pregunta. En el tema de la pareja, la reflexión de hoy no versa sobre el tema de la relación de pareja per se. Ya con gusto lo podríamos plantear para otra reflexión. La reflexión versa sobre el tema del apego a la familia de origen, ¿no? Pero para no dejar esta pregunta sin responder, para no dejarla en el aire, como se dice, lo que voy a explicar pues es muy concreto. Salidas con personas del sexo opuesto, pues a ver, también depende de las circunstancias. A ver, no es lo mismo que yo conozca a mi pareja y mi pareja tenga a un mejor amigo de toda la vida y que del noviazgo me conste que esa relación pues ha sido de hace muchos años y que son casi como hermanos, y en donde pues bueno, pues lo natural es que prevalezca también cuando ya estemos casados nosotros, siempre y cuando no haya cambios en la manera de relacionarse, ¿me explico? O sea, lo que no se valdría es que, no sé, si mi esposa tiene un gran amigo y nos casamos y resulta que ahora ve más al gran amigo que antes de casarnos, pues aguas, ahí sí ya algo anda muy raro, o al menos algo anda ya distorsionado. También no es lo mismo si se sale en grupo y en el grupo hay personas del otro sexo, porque si es un grupo de amigos, pues puede ser normal, puede ser natural, insisto, siempre y cuando se hayan conocido antes de la relación de pareja. También cambia la situación si estamos hablando de una relación profesional. En fin, también no es posible dar una respuesta concreta porque no conozco los detalles del contexto de la persona que nos preguntó esto, pero pues sí hay que tener bien claro algo. Lo que sí no es posible es que se puedan tener afectos con las personas del otro sexo que ya se vuelven exclusivos de mi pareja una vez que he formalizado un compromiso. O sea, ya formas de hablar, formas de convivir, formas de relacionarse que ya no son compatibles con las que tendría con cualquier amiga. Vamos a personalizarlo en mi caso, ¿no? O sea, yo no puedo tratar a ninguna de mis amigas con la misma deferencia, con la misma calidez, vamos a decirlo así, con el mismo cariño con la que trato a mi esposa. ¿Por qué? Porque ella ya tiene los derechos exclusivos de ese tipo de afectos. Ya reflexionaremos sobre esa característica del amor de pareja, que es justamente la exclusividad. O sea, mi esposa tiene los derechos exclusivos de cierto tipo de deferencias y afectos de mi parte. ¿Por qué? Porque es la mujer con la que he decidido y ella me ha aceptado como su pareja, es con la que he decidido generar esa intimidad, que es así, solo puedes generarla con una sola persona y esa es tu pareja. Entonces, pues también son generalidades, no podemos concretar, pero el hecho es que
el tema que estamos abarcando tiene que ver básicamente con un tema de jerarquía en nuestros afectos. No podemos querer por igual a personas que son distintas, no solo porque sean distintas, sino porque el tipo de vínculos que nos unen a ellas también son distintos. Y bueno, pues ya en la recta final de nuestra reflexión hay que ahora abarcar el tema de la pareja que no tiene ese apego hacia su familia, pero que sufre el apego de la otra persona. ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues aquí también hay que tener en claro que hay diversos grados de apego, ¿no? No es lo mismo un apego que se traduce a que pues diariamente se hablan o se ven, que además con los medios de comunicación contemporáneos, pues aunque uno esté a distancia, pues uno puede contactar con la frecuencia que se quiera a otras personas. Bueno, pues no es lo mismo que una persona tenga que lidiar con el apego de su pareja y que se traduce a simplemente hablar todos los días con ellos y de ahí no pasa, a un apego en el que claramente hay un descuido, hay una falta de atención hacia la pareja y o hacia los hijos, y en donde claramente sí hay que actuar y hacer algo al respecto. Al respecto, pues 3 opciones, y sugiero que se apliquen en el orden que las voy a plantear. La primera opción es la del diálogo, ¿no? Es la de escoger un momento idóneo y las formas más convenientes para externar de qué manera le está afectando ese apego de su pareja hacia sus padres y a sus hermanos. Muchas veces los temas de discrepancia en las relaciones de pareja tienen que ver con malas explicaderas o con malas entendederas, porque no se suelen destinar tiempos y espacios oportunos para el diálogo. Generalmente se manejan los temas candentes en un contexto de discusión, de alegato, y pues eso, lejos de despertar la conciencia de la parte que está afectando, desde la parte afectada, pues lo que hace es complicar más la situación porque se personaliza y entonces se acentúa más por aquello de la psicología inversa. Entonces, en el diálogo hay que buscar mucho el cuándo, el cómo y el dónde, ¿no? Y vendrá bien hacer un ejercicio de autoexploración por escrito para definir exactamente y a través de responder preguntas como las siguientes. Pregunta número 1, ¿de qué manera me afecta realmente, concretamente, el apego de mi pareja hacia su familia? Y anotarlo, ¿no? Y entonces, segunda pregunta, ¿por qué razón mi pareja tendrá ese tipo de apego, ¿no? De hecho, yo empezaría por la segunda pregunta. En ese contexto de diálogo, preguntarle, oye, ¿por qué tienes esa, no le llamaría apego, le diría esa afinidad tan intensa hacia tu papá o hacia tu mamá o hacia tus hermanos, y tratar de entenderlo, ¿no? A lo mejor desconocemos alguna razón que pueda ser de peso y que pueda ser profunda, y aunque no justifique el apego, pues sí nos lo pueda dejar más en claro, y entonces pueda eso facilitar aún más el diálogo porque se daría en un contexto de comprensión, ¿no? Y el tercer aspecto a abarcar en ese diálogo es hacerle una propuesta. Oye, no te estoy pidiendo que dejes de relacionarte con ellos, pero sí te pido que al menos procures dedicarnos tiempo de pareja o convivir más con tus hijos, y tú mantén igual la relación con tus padres y hermanos, en fin, llegar a una propuesta, ¿no? Generalmente nos quedamos en los reclamos, pero no hacemos propuestas. La segunda opción es poner límites. Si el diálogo no sirvió, pues empezar a poner límites, ¿no? Y en el tema de los límites, también dejar bien en claro el por qué se está haciendo, y generalmente es por una falta de disposición de la otra persona. A veces cuando la pareja afectada reacciona y se pone un poco más firme, pues es suficiente para que se corrija esa situación. Y el tercero, que ojalá no suceda, ojalá no se tenga que llegar a eso, pues sea la separación. No estoy hablando de rompimiento, sí estoy hablando de separación, una separación física, temporal, que puede ayudar a crear perspectiva a la pareja que está pegada, para que valore lo que está descuidando por atender a sus padres y a sus hermanos. Entonces, básicamente es una primera opción de diálogo,
con las condiciones que acabamos de establecer, una segunda opción de imponer límites, ya un poco con mayor firmeza, y una tercera opción, una separación de en promedio 3 meses, que sea física, que en la que haya la menor comunicación posible, para que la otra persona valore y se tengan posibilidades de reaccionar a tiempo y no tarde, como suele suceder, que valoramos las cosas cuando ya las hemos perdido. Bueno, hasta aquí nuestra reflexión de este día. Como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes estos planteamientos que esperamos sean de mucha utilidad en sus vidas, y agradecer también allá en la producción a la Virichina, en los controles al Chilo, y a ustedes, como siempre, por su interés y su participación. Yo soy Andrés Mares. Este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.